Listos, una vez más, aquí estamos para seguir adelante, una semana más de oportunidad, una semana más de bendición, de vida. Y vamos a aprovechar estos minutos porque los minutos se nos van muy rápido. Y la enseñanza va a estar basada en el libro de Zacarías, en el capítulo 11 y capítulo 14. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a entrar también a Jeremías en el capítulo 23. Y el título de la enseñanza, fíjese, en esta ocasión quiero dirigirme directamente a los líderes, a los pastores. Y el título es, Me despertó como pastor. Me despertó como pastor. Ese es el título de la enseñanza en esta ocasión. El hermano Iván, fíjese en el título, Me despertó como pastor. Estamos hablando de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios despertó a Zacarías, aquí dice, ahorita lo vamos a leer, dice que lo despertó. Y cuando le habló a Jeremías, también lo despertó. Aleluya. Y hermanos, yo hace 43 años estaba dormido y me despertó. Hermano Samudio, ¿qué opina de ese título tan especial? ¿De qué manera lo despertó Dios a usted? A ver, díganos, denos un consejo, hermanos. Amén, bueno, pues claro que sí, el Señor, ahora sí que cuando viene a nuestra vida nos despierta, porque estábamos despiertos, pero para afuera, pero para Cristo estábamos dormidos. Entonces, ahora vemos todo eso, ahora dice, me despertó como pastor. ¿Por qué como pastor? Bueno, porque el Señor, ahora sí que un pastor es el que cuida las ovejas. Amén. Amén. Y hermano, es muy importante también que muchos nomás se recargan al pastor, pero Dios lo despertó a usted como pastor de su propio hogar, amén, de sus propias esposas, de sus propios hijos, y los debes de ¿qué? Pastorear. De pastorear. Me quitó el pensamiento, hermano. Dale, hermano, dale. ¿Por qué? Porque cuando usted dijo, me despertó como pastor, yo así, dije, pues, por ¿cómo? eso, ¿cómo? Pero ya, o sea, yo dije, pues, hace rato estaba yo analizando cuando me mandó usted el tema, dije, ciertamente el Señor nos pone como pastores en nuestros hogares. Primeramente en nuestros hogares nos pone como pastores. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por casa. Amén, amén. Entonces, es que andamos enderezando allá los de afuera. Y en la casa no podemos enderezar nada, paz de Cristo. Sí. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. ¿Será fácil pastorear a la familia, hermano Samudio? No es nada fácil. Pues está difícil. Se pone uno a analizar y dice, bueno, sí, esta es la familia, estas son las ovejas que me diste, Señor. Amén, pastorealas. Entonces, empiezo yo, estoy acostado, estoy meditando, estoy ahí en la madrugada, digo, Señor, pero mira, tengo este hijo. Y mi hijo tiene este problema. Y empiezo a analizar. Y todos tienen diferencias, amén. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué viene a mí esos pensamientos? Si yo, es una relación mía y con Dios, pero Dios te pone a sentir de que tú veas como pastor a tus hijos, como que veas como pastor a tus seres queridos, a los que te rodean, amén, pastor, que tú los cuides, que tú los pastores. ¡Aleluya! Y yo digo, bueno, es que mi hijo tiene este problema, necesito hablar con él, porque está pasando por esto y por esto, y pues necesito hablar, pero Señor, ponme las palabras, amén, buenas para no ofender, sino no para lastimar, sino como para edificar, aconsejarlo, decirle, mira hijo, en esto hay un problema, en esto hay un error, necesitamos componer esto y esto, pero Dios me pone el pensamiento en la cabeza, tienes que hablar con este hijo, amén, tienes que hablar con este otro hijo, tienes que hablarle. Debes. ¿Sí? Tenemos una responsabilidad de parte de Dios como padres, y no nomás como padres, sino como pastores espirituales de nuestro propio hogar. Por eso el juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador? Y ahí entra el pecador, entra el mundano. Por eso nosotros ese pastorado lo debemos de ejercer. Pero usted dirá en su corazón, hermano, yo no soy pastor. Le estoy explicando. Si usted está... aunque no estés casado y tienes hermanos y ya eres convertido, debes de pastorear a tu familia. Debes de pastorear y predicarle a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus primos, y esa va a ser tu como decir, tu manada. Padre Cristo, tus ovejas.
Y es bien importante que usted entienda y comprenda que cuando uno recibió el llamado, cuando Dios nos despertó, porque muchos no estábamos aún despiertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede sentir, no puede apercibir nada, está muerto. Entonces Cristo Jesús nos resucitó, y luego que nos despertó, nos dio el entendimiento, y ahora entendemos y comprendemos que estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, y debemos de impartir todas esas enseñanzas con un corazón abierto, como un padre que se compadece de sus hijos. Amén, hermano. Es como un pastor, en la familia, es un líder, el que lleva ahora sí la batuta, el que lleva el control en la familia, el que todo, o sea, tú te vas a dar cuenta quién es el pastor, quién es el que lleva, ahora sí que va, el cuidador, el administrador, el mayordomo. Amén, amén. Señor. Eso es lo que somos, eso es el llamamiento que Dios le da a los líderes, a ciertos, ¿verdad?, en los hogares. Amén. Entonces, que tienes que velar por lo que Dios te dio, tienes que velar por aquello, porque ¿qué dice? Que nos hizo administradores. Amén, hermano. Pastores. David, ¿qué era? David estaba bien, estaba jovencito y ya tenía la responsabilidad de manada de ovejas. Amén. Amén, hermano. Entonces, vemos a él, jovencito. Entonces nosotros, ahora sí dice, como dice usted, el Señor vino a nuestra vida, claro. Amén. Estábamos en la oscuridad. Amén. Nos despertó el Señor, Nos despertó. Nos sacudió el Espíritu, nos sacudió el alma. Nos despertó. Despierta, wake up. Exactamente, hermano. Despierta, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando tu vida? Y muchas de las veces, Amén. a veces vemos de nuestros seres queridos, los que Dios nos dio, la familia que Dios nos dio, lo que Dios nos dio, y vemos cómo van mal su camino. Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aunque nos duela, aunque a veces se molesten, Claro, tenemos hermano. que reprenderlos. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Amén. Ahora, nosotros debemos de cumplir en la exhortación. Exhortación quiere decir estímulo. No quiere decir regañarlos y ponerlos ahí mal. No. Exhortarlos es un estímulo. Hermano, cuando usted estimula a su familia y que los hace responsables, hasta ahí llegó nuestro trabajo, hermano Samudio, en que usted los debe hacer responsables, pero que no hicieron caso. Ese ya no es asunto suyo, hermano. No. Esa es decisión de su hijo, de su hija, si quieren obedecerlo o respetarlo como padre, y si no quieren respetarlo a usted, pues menos van a respetar a Dios. Entonces llega el momento donde nosotros como pastores debemos de corregir y estar a tiempo, fuera de tiempo, en cualquier nivel, en cualquier tiempo, debemos de corregir a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y cuando usted ya cumplió malo, es cuando usted no lo hace. Que hay de aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, Samudio, dale. Es como cuando un niño pequeñito de 3, 4 años, el niño te domina, esa criatura te domina y hace lo que él quiere, se te tira en el piso y hace sus berrinches y le dice, no, yo quiero aquel juguete, quiero que me lo compras, no me lo das. Y ahora me lo da. Sí, y ahora me lo da. Entonces, ¿qué estamos haciendo como pastores de nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo como cuidadores de lo que Dios nos dio? Estamos echando a perder, hermano. Tenemos que guiar a esa criatura, a esa oveja que Dios te dio. Tenemos que guiarla por el camino del bien. Si se porta mal, bueno, lo tienes que dar un castigo. Hay ciertos castigos, amén, disciplina. ¿Para qué? Para que sean Amén. personas de bien, guiarlos por un camino Amén. correcto, como dice, Amén. instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el trabajo del pastor. Amén, amén, amén. El pastor en el hogar, hermano. En el hogar, aleluya. Amén. Pero muchas personas quieren que le enderecen a sus hijos en la iglesia. Y luego muchos padres quieren que le enderecen sus hijos en la escuela. La maestra, no. Es su responsabilidad. No es la responsabilidad de la maestra. Si usted tiene un hijo malcriado, ¿quién lo malcrió? Usted lo malcrió. ¿Quién lo malcrió? Usted. Usted es el culpable, padre, madre, usted es el culpable. Pero quiere que se le enderece la maestra. Quiere que allá todo derechito y usted no mueve un dedo. No, pues qué fácil dejarle la responsabilidad a segundas personas y usted se lava las manos como Pilatos. A ver, como dice la alabanza que usted dice, es tiempo ya. Amén, es tiempo ya. Que el juicio comience por casa, hermano. Comience por casa. Entonces, ¿usted tiene un pastorado o no tiene un pastorado? Claro, lo tenemos. Amén. No, pero que no es pastor. El hermano Roma el pastor. No, ese es otro tema, ese es otro nivel.
Ahorita vamos a hablar también de ese nivel, no crea que no, ¿puedo creer que se me van a escapar los pastores corruptos? No se me van a escapar para nada. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos exhorta de los dos lados. Por eso me despertó como pastor. A mí me despertó como pastor primeramente en mi casa, me despertó como pastor para pastorear una iglesia, para apacentar ciertos ovejas o ciertos corderos, y le doy honra y gloria a Dios que Dios me dio el privilegio de tener esa gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque corregir no es fácil. A ver, Samuel, no es fácil, es sencillo. Entrarle no es fácil. Y agarrar el toro por los cuernos. A ver. Yo en lo que conozco a usted, hermano, desde que 22 años, 23, creo, años, 24 casi, siempre corrigiendo, exhortando, servicio tras servicio, servicio tras servicio. Cuando no teníamos servicio, cuando había 2 servicios por semana, eran es lo mismo. 110 correcciones al año, porque el año tiene 52 semanas, y si era por 2, eran 104 correcciones al año, y ni aún así entendíamos. Pero en lo que yo lo conozco, 24 años, exhortando, y con el mismo espíritu, y decir, bueno, qué hermano tan regañón, qué hermano tan, no, es que no es por eso, es por amor a las almas, y ahora yo lo comprendo, ahora yo lo aplico en mi hogar, y dice, papá, es que tú eres muy regañón. No, hijo, es que no quiere uno que hagan las cosas mal. El mismo Señor dice, Samudio, Dios no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si Dios no quiere, entonces nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Haya pues en nosotros este mismo sentir, y ese sentir es que nadie se pierda. Pero cuando usted ve a un hijo chueco, torcido, y lo corrige, pues claro que te lo va a tomar a mal. Muy mal, y te lo va a echar hasta enemigo. Pues no me importa, yo le digo una cosa y lo he predicado, aquí está Samudio de testigo. Si usted pierde la amistad conmigo, hermano, no ha perdido nada. Pero si usted pierde la amistad con Cristo Jesús, lo hemos perdido todo. Entonces nuestro trabajo es que nosotros nos reconciliemos cada día con el Señor, y el trabajo de los pastores es reconciliar al malvado con Cristo, al desanimado que se anime, al que tiene las manos caídas y las rodillas paralizadas que se enderece. Y cuando usted trata de meter esa disciplina, enderezate, erguidos, dice la Biblia, erguidos, que te endereces. Pues no le va a caer bien. ¿O le va a caer bien? No le va a caer bien. Va a decir, no, ¿por qué está pasando? O sea, no le va a gustar. La disciplina no les causa gusto, pero tiene una buena recompensa, ¿no? ¿Y qué dice su palabra, Samudio? Amén. Dice, hay disciplina que al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto apacible para nuestras vidas. Amén. Fíjese, hay disciplina que al presente no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después trae fruto apacible. En ese momento se calentó, en ese momento se endiabló, se enojó, en ese momento aventó y hasta quebró 2, 3 cosas. Pero después viene ese pensamiento y viene analizando la palabra, y cuando esa persona está solo, allí antes de dormirse en la oscuridad, empieza a recapacitar. Y muchos tardan para recapacitar, muchos tardan años, y muchos quizás se queden. No recapacitan. Pero que no quede de usted, hermano. Amén. Samudio. Amén. Que vea a su hijo, vea a su hija, véalo como sea. Sí. Usted no pierda la esperanza. Aún si ves a tu esposo, a tu esposa, y tú la ves mal, tienes que reprenderla. Ahora, si tu esposa también te ve mal, ella también tiene el derecho de reprenderte. Sabes que estás mal. Amén. Esto que estás haciendo no es correcto, no es legal delante de Dios. Entonces, tenemos también nosotros como líderes, también tenemos estás mal en esto. Y yo recordaba cuando algunas veces usted, ahí en la iglesia daba los sermones, y yo decía, no, pero es que el hermano, hombre, se pone duro aquí, y yo no comprendía por qué me decía, esto no está bien, esto no, hermano, esto no, y esto no. Y yo decía, pero ¿por qué? Y yo estaba, y bueno, es que el hermano está en contra de mí. Pero ya después el Señor empezó a abrir mis ojos, y ahora sí me despertó. Exactamente. El Señor, no, es que realmente es por tu bien. Es porque lo que Dios quiere que nadie, por eso dice una palabra que dice, buscar la paz y la santidad con todos,
sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice, buscar la paz y la santidad con todos. Con todos, hermano. Todos, dice. Entonces, tenemos que estar bien y enseñar la palabra del Señor, lo que hemos aprendido, enseñarlo para que aquellos sigan llevando el camino del Señor que necesitan. Ahora, llevar esa responsabilidad como pastor de su hogar o pastor de una iglesia y eres pastor de tu hogar también, no son enchiladas, está difícil. La mayoría se van a hacer enemigos tuyos, la mayoría te va a dar la espalda, la mayoría te va a criticar, la mayoría. Pero yo le digo una cosa, en estos 43 años que yo tengo tratando de corregir, pero bíblicamente, yo me siento feliz y contento. Y si he perdido algún familiar o algún amigo o amiga en el pasado X, no me quita el sueño para nada. Yo debo de cumplir con mi llamado, con mi despertamiento que Dios me dio. Dios me despertó de entre los muertos y me ha dado un ministerio para que lo cumpla, no para que le ande sobando el lomo a nadie. ¿Por qué? Porque no es correcto. Porque si trato de agradar a los hombres, dijo Pablo, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Hermanos, es importantísimo. Esta fue la introducción, hermano. Y tan entramos aquí a la escritura. Ahora vamos a confirmar con la palabra lo que estamos hablando. Hermano Samudio, ayúdame por favor a leer ahí en Zacarías. Estamos en Zacarías, en el capítulo 11, del 1 en adelante, en el nombre del Señor. Dice, amén. Dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh Cipres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Verso 3. Voz de auxiliado de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de refugio de cachorros y de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Verso 4, hermano. Porque ha enriquecido ni sus pastos ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, verso 4. Dice, así ha hecho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, y a las cuales matan a sus compradores, y no se tienen por culpables. El que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecidos, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Hasta ahí, hermano. Mira, voy a repetir el verso 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. En el título de aquí del verso 4 dice, los pastores inútiles. La Biblia nos está llamando inútiles. Dios mismo nos está llamando inútiles, empezando conmigo. Y hermano, usted que se quiera acomodar ahí de que muy santo y que se ofende con el mensaje, vale más que se acomode en su lugar y agarre lo que el Espíritu Santo te exhorta personalmente adentro de tu vida, porque Cristo Jesús no nos llamó a los pastores, ahora voy a hablar de los pastores de la iglesia, para ser inútiles, para estar de mantenidos, para estar nomás esperando nomás que todos nos pongan en la mesa. Cristo Jesús no nos hizo ese llamado. La Biblia claramente enseña claramente que el que predique, que viva del Evangelio y cómo no está en contra de la ayuda que reciba el pastor, no está en contra, pero que se la sepa ganar legítimamente, no estar dándole vueltas ni sobaditas en el lomo a la congregación, y entre más gente tienes, te sientes más gordo espiritualmente. Y Dios no nos trajo para alimentarnos nomás de las ovejas y tragarnos las ovejas nomás como una comida espiritual y exprimirlas, no. La palabra del Señor, cuando nos llama pastores inútiles, esa palabra inútil abarca mucho. Hermano Samudio, ¿hasta dónde cubre usted esa palabra inútil? Si su patrón le dijera a usted, eres un inútil. A ver, dinos. Me bajaría hasta abajo. Dale. Que realmente no puedo hacer nada, que soy inservible, que no he aprovechado lo que me han dado, que no he aprovechado lo que he tenido, sino que estoy inutilizado. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada más, porque soy un inútil, porque
porque dice, inútiles, porque dice, hiciste lo que pudiste, hiciste, dice el Señor. Entonces muchas de las veces Dios nos da el ministerio, es un ministerio. Amén. Un pequeño cargo nos da, hermano. Amén, hermano. Y aún así somos inútiles porque no podemos con todo lo que el Señor nos demanda. Si el patrón me dice inútil, casi renuncio, mejor me voy, porque no sirvo para nada, la mera verdad. Pero aleluya, Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Amén, hermano. Por eso el Señor nos pone un ministerio, amén, pequeño, hermano. Un ministerio pequeño. Exactamente, algo pequeño, hermano, porque te imaginas todo el trabajo que Dios tiene. Si tuviéramos el ministerio del Señor, o sea, lo que abarca todo. Aleluya. Toda la humanidad que le está pidiendo a diario hermano. al Señor, ayúdame en esto, ayúdame en el otro, Señor, pastorea, aleluya, ayúdame. ¿Se imaginan nosotros algo pequeñito y a veces no podemos? Exactamente, hermano. Inútiles. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tienes hijos, enséñales el camino de la palabra de Dios, hermano. Instruye al niño en su carrera, pero en la carrera bíblica. Enséñale, dale una Biblia, regálale, en lugar de regalarle una bicicleta o regale un pantalón, regálale una Biblia. Y que él se llene de estas riquezas que está este volumen sagrado, está lleno de riquezas. Y nosotros como padres debemos de enseñarles el camino del temor, del respeto a Dios, para que cuando sean grandes, usted ya no tenga que vigilarlos, usted los pone en las manos de Dios. Pero ponerlos en las manos de Dios se trata de que conozcan el Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio que transforma, que cambia, el que nos saca de la inmundicia, de la mundanalidad. Y por eso usted como padre de familia, Dios le dio familia para que los pastorees, para que los guíes, pero en el camino recto del Señor. No porque pienses que lo lleves a misa, ya lo pusiste en el carril adecuado y perfecto. No, mi hermano, el Señor me sacó de ahí, hermano, porque ahí yo jamás en mi vida aprendí la Biblia, jamás en la vida aprendí un texto, jamás en la vida recibí el conocimiento que ahora tengo bíblicamente. ¿Por qué? Buscan los centros cristianos donde alaban y glorifican a Dios, donde no predican la palabra por dinero, sino que lo predican por amor a las almas. Amén. Y eso es muy importante. Amén. Hermano Samudio, verso 6, que nos sigue compartiendo la palabra. Por tanto, tremenda la escritura aquí, hermano, que por tanto, aleluya, a esos pastores que nada más están engordando y enriqueciendo sus bolsas. Alábale, hermano. Saben que nada de eso se va a quedar aquí en la tierra. Dice, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré a los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Santo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia, y al otro por atadura, y apacenté las ovejas. Hasta ahí, hermano. Amén. Te voy a repetir el 7, hermano. Apacenté pues las ovejas de la matanza, aleluya. Esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre gracia, y al otro atadura, que significa ley. Apacentaré las ovejas. Aquí hay 2 callados. En el Salmo 23 dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, viviré por largos días. Salmo 23 dice esas palabras. Dice, tu vara... ¿Y la vara para qué sirve? Para corregir. Y tu callado, ¿y el callado para qué sirve? Para rescatar, para jalarte cuando estés en problemas. Entonces aquí me enseña 2 callados. Tu vara y tu callado. Aquí dice, oh Señor, dice, y tomé para mí 2 callados. 2. Qué casualidad que la ley es un callado en realidad. Aleluya. Pero esa era ley que nadie pudo cumplirla. Y la gracia es el otro callado de la gracia. Pero hay muchos pastores corruptos y vividores
que nomás usan la gracia, pero no la usan legítimamente como la Biblia nos indica, sino ponen la gracia como libertinaje, y eso no es correcto. Cristo Jesús nos llamó para disciplinar a la iglesia, para corregir a la iglesia. Y está a tiempo y fuera de tiempo. Y esos dos callados que ves aquí, hermano Zamudio, amén, son dos callados tremendos. Que este es el único texto donde se manifiestan estos dos callados. El callado de la ley y el callado de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque es muy importante. Háblame de ese verso 7, hermano Zamudio. Mire, hermano, aquí estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Están unidos, hermano. El callado, sí, el callado de atadura, dice, para apacentar ovejas. Ese es el testamento antiguo, y el testamento de la gracia es el testamento nuevo. El callado de la gracia es el Nuevo Testamento, es Cristo Jesús, que amén, nos da correcto, vida eterna, nos da libertad del corazón, nos amén, da, que nos apacienta. Pero el callado de la atadura, que apacienta las ovejas, ese es el otro, el testamento antiguo, la ley, la que dice la palabra del Señor. Dice Pablo, dice que la ley fue nuestro ayo para encontrar. Amén, hermano. O sea que primero tuvo la humanidad que pasar por la ley. Correcto, para que hermano. viniera Cristo. Primero fue la ley. Y ese es el callado de la atadura. Y apacenta las ovejas. Exactamente. Porque de esa manera la oveja era apacentada. Porque andaban como cabrestos, andaban. Amén. Pero él tenía que el pastor que agarrar el callado y jalarlo para que no se saliera del camino. Esa era la ley. Ese es el callado ese. Correcto, pero viene hermano. Cristo y trae el callado de la gracia, el Nuevo Testamento, que es la bendición de ahora. Hermano, amén, ese callado de atadura, por eso ahí para mí significa ley. ¿La ley? La atadura, en la ley usted no podía respingar, usted no podía decir, no, a mí no me gusta. No, ahí después, no. O lo hace o se muere y se acabó el asunto. Estaban bien atados. Gracias a Dios que nosotros no vivimos esa época de la ley, porque en la ley nadie se pudo justificar, nadie lo pudo lograr. Por eso apareció el Cordero que quita el pecado del mundo para hacernos libres, y nos dio la autoridad de entrar a su redil. Rompió el velo de arriba hacia abajo y nos dio entrada para que ya no seamos participantes de la ley, sino ahora somos participantes de la gracia. Pero hermano Zamudio, examinando a ciertos pastores corruptos de que usan la gracia como libertinaje, y que al cabo a Cristo nomás le importa el puro corazón, y es todo. A ver, dinos algo, dinos alguna palabra de aliento, dice, hermano. Hermano, está bien, hazlo. Y ahora dice, hombre, sí, eres perdonado, pero nada más tú traes tus ofrendas, traes tus diezmos y cumple. Y no hay problema, mijo. Lo que quieres. Si quieres, emborráchate y vete al mundo, vete al bailongo y regresa. Acá o aquí te volvemos a recoger, porque utilizan ese texto que dice que Dios no despreciará un corazón contrito. Sí, pero también ¿qué está haciendo el ser humano? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está viendo allá afuera? Y el pastor todavía lo recibe, está bien, pero tiene que ponerlo a una disciplina. Ahí tiene que usar el callado de la disciplina. ¡Aleluya! El callado de la atadura, el callado que agarra para que no te salgas del camino, hermano. Aleluya. Pero esos pastores no quieren corregir, porque esa oveja se les va a ir, hermano, y ya no va a diezmar, ya no va a cooperar, y por eso no le entran. Pura palabra hermosa, pura miel, pura leche le dan a las ovejas, y con el tiempo se les va a hacer un queso adentro de la panza, un asadero. Están empachados ahí. Hermano, se van a empachar. No es así. Usted predique la verdad para que la verdad los haga libres, como un verdadero pastor, como un verdadero despertamiento adentro de usted. Usted no predique la palabra nomás para vivir mejor. Usted predique la palabra para que mucha gente venga a la luz y sean salvos de esta perversa generación. Hace 2 semanas, nuestro hermano Zamudio miró cómo su yerno y su hija eran bautizados en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cómo se sintió, hermano? Bien bendecido, hermano, y uno así que la mano de Dios ahí, porque cuando Dios convierte un corazón, porque cuando la persona de ella sale, ¿sabe qué? Yo le quiero servir, quiero cambiar mi vida. Ok, eso ve uno la mano de Dios ahí, porque Dios solamente es el que puede. Dice, si Dios no edifica la casa, hermano, son los edificadores. Amén, hermano. Porque cuántas
¿Cuántas veces yo le hablé a mi hija? ¿Cuántas veces le he hablado? Y Dios me ha dado para apacentarlo, me ha dado la confianza, me ha dado esa paciencia, me ha dado la paciencia para soportar, para aguantar, para soportar, para aguantar. Y hasta que miré que Dios hizo la obra en ella. Amén, hermano. Y años esperaste. Me siento bien, bien, realmente agradecido con el Señor, muy agradecido porque toda la obra, porque Dios es el que transforma. Yo le dije, ¿sabes qué? Lo que tú no puedas, yo en mi vida, Dios me hizo libre de ciertas ataduras, me libertó, cortó ¡Santo! ataduras, y yo sé lo que se siente cuando Dios te liberta. Ahora si tú me dices, te trae ¿qué? La gracia, y se puso, al uno puse por nombre gracia. Gracia. Amén. Hermano, verso 8, hermano. Verso 8 dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Párale ahí, hermano, mire. Aleluya. Destruí a 3 pastores. ¿Qué esperas, hermano? ¿De que venga Dios y nos destruya? Si para eso yo me entregué a Cristo Jesús hace 43 años, para que me destruya en medio del camino, fíjese que no. Por eso, si la persona me aborrece por la palabra me hace bienaventurado. Bienaventurado el que es vituperado y insultado y aborrecido por causa de su nombre, por predicar ese nombre. Y ese nombre que era oculto, que ahora ha sido revelado. ¿Y para qué se te ha revelado ese nombre? Para que lo tengas todavía oculto ante los ojos de la gente. No. Aunque no destapes, no quieres destapar el panal de las avispas, porque le va a picar allá a la gente y se van a ofender. Déjame decirte una cosa. Yo prefiero que se queden las bancas solas. Óyelo bien, y lo digo con todo mi corazón. Pero cuando eso llegara a suceder, se fueron, como dice Juan, se fueron porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y esa es palabra del Señor, ¿sí o no, Samuel? Amén. Miren, dale, Samuel. de hoy en día necesitamos unos Juanes Bautistas que no se medían la lengua, no tenían temor en su lengua, para decirle a los reyes cuántos eran 2 por 3. Amén, hermano. Decirle, mira, ¿sabes qué? Tu pecado está delante de ti, mira, no puedes ver que Dios no es lícito hacer esto que estás haciendo ahorita. Hoy en día necesitamos ese tipo. Se lo dijo al rey. Al rey. Sí, no puedes estar con la mujer de tu hermano. Estaba de adúltero, hermano. Le decía, generación de víboras, dice. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Aleluya. Entonces Dios nos está llamando por esa parte, dice, por medio de Juan el Bautista, por medio de esta palabra, dice que, y dije, no apacentaré a los que murieren, que mueran, dice, amén. Qué tremendo ahí. Amén. Dice, y destruía 3 pastores. Hermano, amén. ¿Para eso Dios lo llamó a usted, para destruirlo en el camino? No, para edificarme. Exactamente, hermano. Entonces, hermano pastor que nos estás escuchando, hermano ministro, quien sea, quien haya sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una grave responsabilidad, pero por amor vamos a tratar de llenar el cielo de almas, no tanto preocuparnos por las de la iglesia. El que se va a salvar, eso sí te lo digo. Amén. No me importa cómo lo pintes, el que se va a salvar. Y el verso 9, ¿qué nos sigue diciendo? El tiempo se nos está yendo veloz. No os apacentaré la que muriere, que muera, y a la que perdiere, que se pierda. Y a las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañero. ¡Santo! Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto concerte con todos los pueblos. Dice, y fue deshecho ese día, y así conocieron a los pobres del rebaño, que miraban a mí, y que era la palabra de Jehová. Y le dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro y hermoso precio con los que me han preciado. Y tomé los 30 piezas de plata y las eché de la casa de Jehová al tesoro. 14. Quebré luego el otro callado atadura para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¡Santo! Aleluya. Y me dijo Jehová, toma a uno de los aperos de un pastor insensato. La ropa. ¿Sí? Amén. Porque he aquí yo levanto entre la tierra un pastor que no visitará las perdidas
ni buscará a las pequeñas, ni curará perniquebrada, Santo. ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá de la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada de su brazo, y su ojo derecho del todo se secare su brazo, y su oído y su ojo derecho será eternamente oscurecido. Hermano, este texto le garantizo Santo. que muchos pastores, no hombre, lo saltan, lo brincan, y si quisieran, lo pudieran borrar, lo borraban. Lo voy a volver a repetir. Mira el verso 15. De los paperos. Aleluya, desde el verso 14. Quebré luego el otro callado, la otra, atadura, que significa la ley, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún la ropa, aperos, quiere decir ropa, de los pastores insensatos. Aleluya. Un pastor insensato. Dios no nos trajo para ser insensatos ni inútiles. Verso 16, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, ni la cargará, sino que comerá las carnes de la gorda. ¿Qué significa que comerse la carne de la gorda? Y romperé sus pezuñas. ¿Qué significa comerse la carne de la gorda, hermano? Pues abusar del hermano, abusar de los Le hermanos. exprimió, le sacó todo. Abusar de la buena fe, porque hay muchos que usan la buena fe de los hermanos, de los siervos, de los hermanos que vienen con su alma, vienen buscando al Señor, y ahí empiezan a sangrarlo, empiezan a sacarle hasta lo más, y empiezan a dejarle, ahora sí que del hueso le empiezan a rascar, a quitar toda la carne, y a comer toda la carne y dejarlo en puro hueso. O sea, en pocas palabras, a quitarle todo lo que pueden, quitarle lo que, no, dame esto. A despojarlos. A despojarlos de todo lo que Dios le ha dado. Sí, claro, tenemos que ayudar a la obra del Señor. Pero todo que se haga decentemente y en orden, hermano. Porque hay unos que dicen, Dios me dijo que me des tu casa, Dios me dijo que me des tu la cuenta. sangre de Cristo los reprende. ¿sabes Esos qué? Tú que lobos rapaces terribles. Quiero puros aquí ofrendadores de 2000, de 1000, pero no, el de 20 no lo quiero, ni el de 1 no quiero, quiero puro de 200, de 1000 para arriba. Aquí quiero puro, no, yo hermano, los he visto eso. Eso es algo que yo he estado enfrente de ellos. Juicio y condenación están acarreando, hermanos. Hermanos, Samudio, el verso 17, mire cómo nos vuelve a halagar el Señor y nos pone en un lugar tan hermoso y nos dice, ay del pastor inútil. Aleluya. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. ¿Hasta dónde nos sube? ¿Hasta dónde nos pone? ¡Qué hermoso! Ay del pastor inútil que abandona el ganado y era la espada, su brazo y su ojo derecho, de todo se sacará. Su brazo y su ojo derecho será enteramente escurecido. Aquí nos llama inútiles. Ay, no. No, pero ¿cómo le va a llamar inútil al reverendo? Porque ya es reverendo, ya no le dicen fulano de tal, ahora le dicen, pónganse de pie porque va a pasar el reverendo. Pónganse de pie porque va a pasar, todos los colguijes le ponen del colegio y el otro. Siervo inútil, ese es todo lo que somos. Porque la misma palabra nos dice eso. Porque lo que pudiste hiciste, y eso es lo que vamos a hacer. Lo que pudimos hicimos. Siervos inútiles, nos llama inútiles. Y cuando el Señor nos baja a inútiles, Samuel, lo acabas tú de decir, hermano. ¿Hasta dónde nos está poniendo? Hasta el piso. Para que ningún hombre se pueda justificar. No que yo, que fui al colegio fulano y que fui a Harvard y que pasé, aquí tengo unas diplomas. Eres un siervo inútil, porque si usted trasiverja la palabra, tuerce la palabra, engaña a los hermanos con la palabra, le das pura miel a los hermanos, les das pura leche a los hermanos. Hermano, déjame decirte una cosa, que el mismo Señor nos va a arrancar, el mismo Señor nos va a destruir, así como escogió a estos 3 pastores para destruirlos. O sea, pues en la gracia, cuando venga el Señor, con su palabra dice, apártate de mí, obrero de maldad, obrero de maldad, no te conozco. Hermano, yo no quiero que Cristo Jesús me diga eso a mí.
¿no? ¿Cómo? Pero obrero de maldad, y cuando dice de maldad es que es malvado, que nomás usaste la palabra para tu propio beneficio, para tu propia satisfacción personal, y eso no es correcto. Pablo enseña correctamente cómo se debe de hacer. Dice que ¿cómo se llama? Que el obrero es digno de su salario. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo no estoy en contra de eso, ni la Biblia está en contra de eso. Pero cuando abusas, cuando traspasas y que usas la grey nomás para eso, y ya te sobrepasaste de los límites y te has hecho un pastor inútil, y el Señor te va a bajar a un nivel que vivas una vida desgraciada y miserable que no nos la vamos a acabar. Por eso el Señor dice que aparecerá y apartará las ovejas, apartará los cabritos, apartará los corderos. ¿Por qué va a apartar, Samudio? ¿Por qué? Porque trazaron mal la palabra de Dios, no enseñaron bien. Va a apartar a aquellos que realmente nada más tuvieron ganancias deshonestas. Realmente apartará, porque realmente, hermanos, en estos tiempos, mire, hermanos, hay ciertos líderes que dicen, ¿sabe qué? A mí me dan tanto por semana o por mes, pero mire, la iglesia necesita esto, y pónganse a trabajar. Y yo no sé cómo le van a hacer, pero tienen que entregar tanto dinero porque te tiene que hacer esto. Y en la iglesia tiene puros tamaleros. Y entonces la iglesia, la casa del Señor es una vendimia. La casa de Dios es un mercado. El Señor dijo el Señor, cuando vio el templo que estaba lleno que estaban vendiendo cosas, dice, la casa de mi padre es casa de oración, no casa de ladrones. De ladrones, dice, y los azotó y los sacó a puro chicotazo de ahí, porque estaban haciendo algo malo, estaban haciendo el pecado. Amén. No le agradaba al Señor, hermano. Ahora es muy importante, hermano Samuel, aclarar ese punto. Cuando se está trabajando para construcción, no, pues está bien, hermano. Está trabajando para un proyecto que beneficia a la obra de Dios y va a beneficiar a las almas que vengan para que se sientan más cómodos, está correcto. Pero si usted usa a los hermanos y a las hermanas nomás para pura vendimia siempre, para que siempre le estén pagando su sueldo y para que usted esté viviendo cómodamente y todo está bien, entonces quiere decir que no estás usando la palabra como debe de ser. La iglesia se debe de sostener de esta manera: diezmos, ofrendas, donaciones y talentos. Así, diezmos, ofrendas, donaciones y talentos. Y de ahí se debe de distribuir correctamente, porque muchos hermanos nomás usan a las hermanas y a los hermanos nomás para tenerlos con el yugo del tiempo de los egipcios. Allá les tenían el yugo de los ladrillos y tenían que hacer tanta cantidad de ladrillos y de adobes. Bueno, pues todavía en el siglo XXI, en la gracia, sigue con la misma esclavitud de los tamales, de los platos, de la vendimia, pero que quede claro, si esa vendimia es para comprar un templo, no, pues está bien. Si es para construir, no, pues hágalo, cómo no. Pero cuando se termine eso, cambie, y no uses a la congregación nomás para tus propios beneficios, pastor. No uses a la congregación para tus propias despensas. Hay que edificar el pueblo. Vamos en el capítulo 14, que el tiempo se nos fue muy rápido, a ver si lo podemos alcanzar. Zacarías capítulo 14, verso 1, Jerusalén y las naciones, hermano. Aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres de la mitad de la ciudad irán en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y así se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá, porque en medio de hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis del valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, con todos sus santos. Hasta ahí, hermano, me regreso al verso 2, porque yo redimiré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, Ahorita, ¿cómo está Israel, hermano?
Usted si acaso mira las noticias, vea cómo está Jerusalén, vea cómo está Israel, vea cómo están en conflicto, vea cómo está la guerra. Aquí habla de eso. Este libro es un libro profético que nos está diciendo el pasado, el presente y el futuro. Los tres niveles, el pasado, el presente y el futuro. Y ahorita nos está describiendo la condición de Jerusalén. Y va a llegar ese tiempo donde Jerusalén va a ser asolado terriblemente, hermano. Donde no quedará piedra sobre piedra, no va a quedar. Hermanos, y cuando la gente ve estas señales, lo mira, no, pues siempre han estado en guerra, pero no como ahora. Ahora es muy diferente. Sí, en el libro de Mateo, capítulo 24, dice que nación contra nación. ¿Y qué está pasando ahorita? Estados Unidos es una nación. ¿Contra quién? Contra ya los iraníes y contra con todos. ¿Y Rusia con quién? ¿Israel con quién? Hermano, y al rato entran los chinos, y al rato entran todos, y hermano, y al rato todos contra todos. Y ese es algo profético que se está mirando. Por eso, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada, las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán los pies de aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis, o sea, y se van a ir al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, y el verano en el invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí está hablando de algo que va a acontecer, que todavía no ha sucedido. Pues si llega nuestros ojos a mirar esto, no, es porque ya no estamos aquí. No, si llegamos a mirar esto es que no, hermano. La iglesia no debe de mirar esto. No debe de estar aquí. Esto ya va a ser después de la Eso ya será después de allá. Después del rapto. Entonces, ahí vienen grandes sucesos, hermanos. Esto es en la segunda venida, hermano. Cuando todos van a estar en contra. Y estos grandes sucesos que están por acontecer, hermano, porque en realidad la cosa está súper caliente. Y nosotros como enseñadores, como voceros de Cristo, debemos de predicarle la palabra más ruda, más fuerte, sacudirlo con más ganas. De la manera que usted ya está acomodado en su mente. Si en su mente usted ya se acomodó. Es que así me dijo mi mamá, así me dijo mi papá, así me dijo mi abuelo. No se base a papá, ni a mamá, ni al abuelo. Básate a las escrituras. Aprenda a decir, la Biblia dice, en el capítulo fulano me enseña esto. En el versículo fulano me enseña cómo hablar, cómo actuar, cómo respetar a mi esposa, cómo cuidar a mis hijos, cómo cuidar mi trabajo. Básese a la palabra y no a los consejos mundanos que no tienen fundamento bíblico. Claro, no todos los consejos son malos, pero que concuerden con la palabra. Si su consejo de su padre concuerda con la palabra de Dios, está correcto. Pero si choca con la palabra, está incorrecto. No importa quién se lo haya enseñado. Por eso aprenda a decir, la Biblia dice. Samudio, la Biblia dice. La Biblia dice, hermano, sigue diciendo. La Biblia dice, enseño esto. La Biblia dice,
haz esto, Dios dice que hagas esto. No lo digo yo, la Biblia enseña esto en cada situación que nosotros estemos. La Biblia tiene una respuesta, tiene una enseñanza. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué está pasando en este momento? Busca en las Escrituras, dile, Señor, revélame, y el Señor te va a dar una respuesta a ese problema que tienes. ¿Amén? Verso 10, hermano Alberto, Verso 10. hermano Samudio, toda la tierra. Toda la tierra se volverá como llanura desde de Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y hasta desde de la torre de Hananel, hasta los lagares del rey, y morarán en ella, no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos, y la lengua se le deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno su mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Hasta ahí, hermano. Le voy a repetir el verso 12 y el 13 y analícelo, hermano. Y esta será la plaga que quiere decir algo que viene a la tierra, no se trata de infecciones, hermano. Dice, como una bomba o una pestilencia, sí, o una enfermedad. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, hermano. Aleluya. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les va a deshacer en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermano Samudio, de ese verso 12 hacia atrás, es algo terrible que va a acontecer tarde que temprano. Puede ser una bomba hidrógeno, una bomba química, de la que están ahorita para aventar. Dice que tanto para los humanos como para los animales y caballos, se va a deshacer la piel, hermano, en su lengua. O sea, va a ser algo tremendo. Yo me imagino que va a ser una bomba de química. Con la química que están tratando de evitar, hermano. Todo eso, entonces aquello, porque el ser humano está haciendo, hizo tantas cosas, esa plaga Dios va a aventar para esos pueblos que estuvieron siempre en contra del Señor, que pelearon, dice, contra Jerusalén. ¡Santo! Contra Dios, que estuvieron es muy importante ese punto, hermano. Todo eso que va a pasar, la iglesia ya no tiene que pasar, va a venir después de la gran tribulación, después de que, pero todavía va a haber calamidad en la tierra, amén. Hermano, termíname el verso 16 al final, amén, porque el tiempo se nos va a veloz. Todos los que vivieron en las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey de Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey de Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Mire, hermano, qué tremendo. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subirá a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová,
de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. En el verso 20, hermano, me voy a consagrar ahí y ahí cerramos la enseñanza. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Esa palabra, santidad a Jehová, es muy importante porque muchos pastores la hemos olvidado. Amén. Santidad a Jehová. No, ¿para qué? No, es que eso ya pasó de moda. Hablar en lenguas el Espíritu Santo, no, pues ya también pasó de moda. El ayuno, la oración, no, también, no, ahí nomás. Las alabanzas nuevas, no, hombre, ¿para qué? Hermano, santidad a Jehová. Amén. Y esa santidad para el Dios dice que nada impuro va a entrar al reino de los cielos, nada inmundo. Nada, por eso debemos de limpiar nuestras ropas espirituales las debemos de limpiar, que queden blancas y las vamos a limpiar, emblanquecer, predicando la verdad a tiempo y fuera de tiempo y no ser pastores alcahuetes. Padre Cristo, hermano Samudio, remáchale, hermano. Así es, hermano, por eso dice su palabra, buscar la paz y la santidad con todos, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso nos invita el Señor, nos exhorta a todos los líderes a enseñar su palabra, a trazar la palabra derecha, recta, como está, no quitarle ni una tilde ni una coma, porque esta calamidad, toda esta vendrá. Aleluya. Pero toda esta calamidad vendrá, pero dice que la palabra del Señor dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones vendrán, dice, aleluya, dice, y vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey Jehová Santo de los ejércitos, a Jehová de las multitudes. Eso es lo que significa. Aleluya. Vamos a subir, vamos a subir a adorar. Tenemos que adorar al Señor, si no, no podemos. Aleluya. Hermanos. Él quiere adoradores, quiere que le adores y quieres que le alabes todo Aleluya. el tiempo, pero primeramente tienes que buscar la paz y la santidad con todos, no nomás con Dios, con todo, con tu semejante, con tu hermano, Amén. con tu vecino. Tienes que estar en paz con él, porque si no estás en paz, no puedes llegar al reino de los cielos. Amén. Así hemos terminado este programa, La Hora de Impacto. Le vuelvo a repetir, La Hora de Impacto es establecida para impactar su mente, su cerebro, sus pensamientos, su manera de ser. Si usted está acomodado en su mente de la manera que ha pensado por muchos años, pero nunca has consultado la Biblia, estás mal. Usted necesita consultar la Biblia. No estar basado a lo que el curita le dice o el padrecito dijo o que le enseñó el catecismo. No, ¿qué dice la Biblia? Recuerda, si no dice la Biblia, anúlalo, quítalo de tu vida, no lo practiques. Si la Biblia dice que no hagas esto, no lo hagas, pero hazlo por respeto a la palabra de Dios. La palabra es Dios misma. Templo Emanuel, Hechos 2:38, le agradece por este tiempo que nos has regalado, esta hora cuesta, no es gratis. Y nos esforzamos cada semana en venir y alcanzar a los de Facebook, a los de YouTube y a los de la congregación con la palabra. Templo Emanuel, Hechos 2:38, se encuentra en el 2012 Avenida Jay. Empezamos los servicios a la 1. Si usted nos quiere acompañar, ahí empezamos los domingos a la 1. En el 1401, en Leveland, Texas, está nuestro hermano Ricardo Treviño con Templo Emanuel número 2. Y ellos también tienen sus servicios a la 1 del domingo y también tienen servicio entre semana. Acompáñelos, apoye la obra de Dios y verá que del Señor recibirá usted la recompensa. Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones.